Ciao guys, aquí no. Rayman empieza su recorrido en la época de la PS1. Rápidamente se diferenció de Mario y Sony, con sus gráficos y diseños de mundos coloridos, sin contar su banda sonora. Rayman tenía su marca personal desde el comienzo bien definida. Rayman para ese entonces era ese juego que te hacía parecer que estabas en otro mundo, un lugar que tú nunca habías visto antes, y aún más importante, una joya que podía competir a la par con su competencia sin nada que envidiarle. En una época donde los juegos tenían un canon establecido, el creador de Rayman supo ver con total claridad qué era lo que le hacía falta a los juegos en 2D, sin olvidar que cuando Rayman salió por primera vez, faltaba poco para el estreno oficial de los juegos en 3D, pero aún así, Rayman logró hacerles ver a los niños de su generación que el 2D todavía tenía algo para dar. Algo muy difícil de hacer, ya que hoy en día lo que se hace cuando sale una nueva consola es rápidamente hacer una adaptación del juego para dicha consola. De lo contrario, el juego queda olvidado, en el peor de los casos, algo que pasó con Shantae. No hablo de eso, pero tengo un vídeo sobre ella por aquí arriba. La historia de Rayman no era nada del otro mundo, pero ojo, estaba en español, y no todos los títulos de aquella época estaban en español. En mi caso, yo buscaba como loco juegos en español, para evitar aprender algo del idioma. Esto último no le gustará a mi padre. Sin contar que para esa época se decía que cuando pensabas en Ubisoft, lo primero que te llegaba a la cabeza era Rayman. Todo esto llevó a Rayman a convertirse en uno de los mejores juegos de 1995 y de unos años más, algo sorprendente, ya que los juegos no eran común en esa época, pero como toda buena serie, algún día tiene que llegar a su fin. Todo iba bien hasta que la Nación del Fuego, hasta que Rayman 4 llegó al mercado, o mejor dicho, hasta que llegó la idea de Rayman 4. El creador de Rayman tenía en mente ya su cuarto juego, con gráficos, diseños y temáticas mucho mejores, y aún más importante, una continuación a la historia original, algo importante para los que sí leían los diálogos de Rayman, pero faltaba un pequeño detalle, uno muy pequeñito, los enemigos. Y quiero que guardes esta imagen, ya que ellos son el mayor error de Rayman. El creador de Rayman, al darse cuenta que le faltaban los enemigos, se levantó una tarde y se puso a dibujar lo que le saliera de la mente, y así fue como surgieron los Rabbit. La idea de incorporar conejos locos a un juego de plataforma le encantó a Ubisoft y aprobaron el proyecto, o eso dijeron, ya que al salir la Wii, todo se fue abajo. Las ventas de la Wii fueron tan grandes que pusieron a Rayman 4 de lado para sacar otro juego de Rayman, en el cual los Rabbids serían los antagonistas y tendrían un poquito más de importancia debido al tipo de público al que se estaban dirigiendo. Este fue el primer ataque de los Rabbids. El público que usaba la Wii estaba buscando un juego casual, mientras que los desarrolladores de Rayman 4 estaban buscando fondos suficientes para Rayman 4. Pero las cosas no siempre salen como se piensan, ya que esto que te acabo de contar solo lo sabían ellos, nadie más. Cuando el juego salió para la Wii, causó mucho revuelo en los seguidores fieles de Rayman, quienes querían un Rayman 4. Sin embargo, la cantidad de ventas y ganancias de los jugadores de la Wii fueron tan grandes que sacaron dos versiones más del mismo juego, uno para la GBA y otro para la DS, y Ubisoft en ese tiempo se estaba forrando a montones de billetes. Y adivina qué pasó, Rayman 4 es cancelado. Algo que obviamente incomodó al creador de Rayman, ya que este tenía prácticamente todo listo. Imagina que yo te dejé esperando en la estación de un metro a kilómetros de tu casa, pero esto no queda ahí, ya que el poco dinero que les quedaba para el juego se lo gastaron en publicidad en YouTube sobre los Rabbids. Les dije que no se olvidaran de ellos. Esto volvió a molestar mucho al creador de Rayman, ya que él había trabajado mucho en Rayman 4 y estaba tratando de convencer a Ubisoft de sacar Rayman 4, pero eso no pasó. El personaje principal, o sea Rayman, no estaba teniendo tanto éxito como sus antagonistas. Y te cuento otra, sacaron una saga de juegos únicamente para los Rabbids. Y es que desde el juego de la Wii se fue notando cada vez menos a Rayman en los nuevos títulos, a tal punto de que algunos juegos de Rayman, si se les podía llamar así, no incluyen a Rayman más que en el título de la portada. Imagínate que yo venda tacos en una tienda que dice pasteles. Los Rabbids agarraron tanta fama por los jugadores casuales que se convirtieron en esos típicos muñequitos que te cansas de verlos, pero que no te aburres de ellos, algo muy importante que han aplicado algunas empresas del mundo de los videojuegos. Tal vez Rayman no perdió una sola batalla contra los Rabbids,
Rabbit, pero en el mundo de las ventas y el dinero, los Rabbit poco a poco fueron consumiendo a Rayman. Los Rabbit empezaron como el caballo de Troya. 8 años después se estrena Rayman Origins, un juego con mejores gráficos, un poco más rápido, también ganó un premio a mejor juego de arte y aún más importante, agradó a los seguidores de la saga, que para fortuna todavía estaban ahí. 2 años después aprovechan que la Wii U estaba a punto de salir y estrenaron Rayman Legend, pero espera que todavía no acabamos, ya que también adaptaron el juego para varias plataformas, incluida Android. Esto ayudó mucho a incorporar a Rayman a la nueva generación de jugadores, quienes estaban metidos en el móvil buscando juegos en la Play Store. Rayman estaba de vuelta, o por el momento. Por cierto, si te preguntas que si fue por dinero que perdió Rayman, la verdad es que no, ya que el aproximado de Rayman era de 25 millones y el de los Rabbit era de 14 millones. Porque marketing siempre hay, mis bonicos. Marketing siempre hay. Sin embargo, esto no le importó a Ubisoft, ya que todavía hay juegos de Rabbit, y sin contar sus cameos en otros juegos. Pero por alguna razón, Ubisoft ya no quiere a Rayman, ya que es raro verlo en su canal de YouTube o en su página principal, lo que nos da a entender que Rayman se ha convertido en un simple aliado más que tuvo Ubisoft para incrementar su imperio, mientras que Rayman se ha quedado en un punto donde ya no es tan recurrente verlo en cameos o en títulos propios, o aún más importante, ver youtubers o streamers jugar a Rayman. Desde mi punto de vista, esto pasó de manera muy imprevista, ya que sí es verdad que el creador dibujó a los Rabbit con la intención de ser únicamente unos enemigos del montón, las costumbres de los jugadores de la Wii, que eran del tipo jugar en familia o con amigos, en mi país le decimos jugar al Mario Pelota. Terminaron por transformar la visión de Rayman, quien llevaba un buen tiempo bajo la primicia de un plataforma, pero que poco a poco fue consumido por el espíritu loco de los Rabbit, y quedando este en un segundo plano. Pero no te preocupes, ya que esto pasó hace ya buen tiempo. Rayman tiene buenos títulos y son más actuales, sin contar que creo valen mucho la pena, en especial los que están saliendo recientemente, y creo que Rayman puede tener un buen futuro, ya que el último juego salió apenas hace unos años, sin olvidar que es un juego increíble, con seguidores muy fieles, y que aunque tuvo unos cuantos percances, creo que puede dar mucho más en un futuro. Vivimos entre esta gente, ocultándonos ante la vista, pero cuidándonos en secreto. Has flipado, ¿eh? Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero y les haya gustado. Recuerden suscríbanse, comenten, compartan, activen la campanita y recuerden, aquí no subimos vídeos, aquí te subimos el ánimo. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.